Hola, hola. Bueno, vamos a pasar al texto de número 14 de la ficha, que va a significar la ficha número 1 del eje número 3, que es el texto de Romero Griego, de Miguel Romero Griego, que se llama Hacia una filosofía de la educación latinoamericana. Bueno, entonces Griego, si bien hace un análisis bastante extensivo, eh, podemos dividir, o sea, podemos empezar con la exposición dividiendo la filosofía de la educación en Latinoamérica y la filosofía de la educación desde Latinoamérica. Parece una cuestión semántica, pero es muy importante, porque si decimos en Latinoamérica, entonces estamos hablando desde una perspectiva eurocéntrica. En cambio, si decimos filosofía de la educación desde América Latina, o desde Latinoamérica, estamos hablando de una filosofía desde nuestra realidad. Esto significa pensar desde América Latina. Bueno, de esto se encarga la filosofía de la liberación. ¿Por qué? Porque busca las necesidades dentro de nuestra región. Y lo que está buscando también es que sea una filosofía auténtica, una filosofía que tenga entidad, que tenga un ser, tenga su propia identidad. Por eso entidad. Bueno, entonces, hacer filosofía de la educación desde la perspectiva, eso sí también es importante decirlo, que todos los autores que estamos analizando tienen una perspectiva crítica. Entonces, hacerlo desde Latinoamérica significa pensar desde nuestras necesidades, perspectivas, intereses, cultura, etcétera. Bueno, los primeros pensadores que podemos referirnos de este tema han sido Alberdi, que era un romántico, o sea, estaba de acuerdo con el romanticismo y hablaba de que para construir una nación había que pensar desde nuestra realidad. Y después José Martí, que José Martí es el precursor del pensamiento crítico latinoamericano, porque no solamente que dice lo que deberíamos hacer, sino que critica lo que está haciendo. Bueno, sobre todo en Cuba, con las invasiones, con la invasión norteamericana y con todo, bueno, todo ese problema que hubo. Entonces, acá tenemos como una especie de resumen. Pensar desde y no pensar en América Latina. Pensar desde se trata de un pensamiento auténtico, o sea, buscar ese pensamiento auténtico. Y ese pensamiento auténtico se va a encontrar con nuestras categorías. Por ejemplo, tenemos para pensar con nuestras categorías las corrientes críticas, como por ejemplo la pedagogía crítica de Freire, también tenemos la filosofía y la teología de la liberación, y después también tenemos una última teoría que es la teoría de la dependencia. Todos estos son pensamientos originales desde América Latina. Y por otro lado, tenemos pensar en América Latina. Eso significa que es adaptar los moldes europeos a Latinoamérica. Y eso también no, y eso también es un problema, porque muchas veces sucede que nos sucede que hay ciertas categorías que son europeas que no son aplicables a nuestra realidad. Por ejemplo, este es el ejemplo del marxismo. El sujeto revolucionario marxista no se puede aplicar porque tiene que ser un sujeto altamente industrializado, no es aplicable a la realidad nuestra, porque aquí hay muy pocos sujetos altamente industrializados que pueden llegar a conformar el proletariado y que pueden llegar a conformar la lucha de clases. Entonces, bueno, las categorías europeas en muchos casos son inaplicables a nuestra realidad. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, la pedagogía crítica, también decimos que la pedagogía crítica de Freire, bueno, ¿qué habla Freire? Freire dice que la educación tradicional, o sea, la perspectiva eurocéntrica de la educación tradicional es una educación institucionalizada dentro de lo que es un sistema educativo. Bueno, y Freire propone una educación que sea por fuera del sistema educativo, y pone el ejemplo que, por ejemplo, las comunidades del Amazonas
hay educación a pesar de que no haya sistema educativo. Entonces lo que está proponiendo es otras alternativas, otros tipos de educación. Y entonces Freire propone que hay que pensar desde la perspectiva de los pueblos latinoamericanos y además, por otro lado, también permitirles que aporten sus propios conocimientos para su propio crecimiento personal, para su propia formación, o sea, sus conocimientos para su propia formación y también para la formación, para la conformación del desarrollo de toda América. Bueno, entonces, esa es la perspectiva crítica. Bueno, después, digamos que vamos un poquito más al meollo de ese texto y hablamos de que la filosofía de la educación latinoamericana, ¿qué es en sí? Es una rama de la filosofía latinoamericana. ¿Y de qué se encarga en sí? O sea, tenemos que pensar que tenemos desde la lógica, no desde la lógica, desde un pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál es ese pensamiento crítico? Bueno, ese pensamiento crítico implica una lógica y un desarrollo desde lo propio. Eso es importante, lógica y desarrollo desde lo propio. Bien, entonces, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de la filosofía de la educación en cuanto a la epistemología crítica. La epistemología es la teoría del conocimiento y crítica es hacernos preguntas, criticar el estado actual del conocimiento. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la crítica? Vamos a las bases. ¿Cómo estamos construyendo nuestro conocimiento? ¿Qué tipo de sujeto queremos formar? ¿Cuáles son los contenidos que le estamos dando a ese sujeto para poder formarlo? Bueno, entonces, desde allí salimos, de eso se trata la epistemología crítica, pero no es criticar por criticar, sino que es criticar, pensar, sino significa pensar críticamente con una necesidad histórica latinoamericana de acuerdo a nuestras necesidades. Eso es otra cosa que es un poquito más complicado. Entonces, la epistemología crítica consiste en pensar críticamente nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestros problemas, o sea, nuestra necesidad histórica latinoamericana. Entonces, ahí también lo estamos situando, porque es desde una necesidad histórica latinoamericana. Bueno, después lo que desarrolla también el autor habla de pensadores que son de la filosofía de la educación latinoamericana y da dos ejemplos, a Vasconcelos y a Salazar Gote. Bueno, Vasconcelos habla de que la educación tiene que ser en defensa de la raza latina, tiene que defender la raza latina, o sea que tiene que defender nuestro mestizaje. Y después Salazar Gote dice que la educación tiene que ser de acuerdo a nuestros intereses, a los intereses de América Latina. Entonces, para que poder educar de acuerdo a nuestros intereses es necesario, y esto sí que es un eje, emanciparnos culturalmente de Europa. O sea, no solamente independizarnos desde el punto de vista político, sino también emanciparnos culturalmente de Europa. Tiene que tratarse de la deconstrucción de un sujeto cultural para una nueva reconstrucción desde una perspectiva latinoamericana con nuestros problemas. Por otro lado, entonces, de construir, vamos a poner un ejemplo claro, de construir que el origen de la filosofía está en Grecia, el origen de nuestra filosofía está en los aztecas, en los tlamatinimes, de la escuela calmeca, que eran verdaderos filósofos y eran escuelas de vida que tenían núcleos problemáticos. Bueno, entonces, esto también es muy importante, que dice que el pensamiento latinoamericano implica involucrarse y criticar desde nuestra situacionalidad, categorías. Por ejemplo, se puede criticar la categoría imperio, porque no podemos hablar, no era lo mismo el imperio romano que el imperio incaico. El imperio incaico era totalmente distinto, había otro tipo de sistema de repartición, había un sistema de reciprocidad, todos comían, todos tenían sus tierras, todos eran ayudados entre todos, había solidaridad y era un sistema diferente al del derecho romano.
Bueno, entonces por eso no se puede aplicar esa categoría imperio para todo. Esos son los moldes que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿cuál es el bloque teórico de la filosofía latinoamericana? Bueno, tenemos nuestra historia con nuestros problemas y nuestras necesidades. Y nuestra historia, cuando hablamos de nuestra historia, es la colonialidad. La colonialidad es como un eje también, porque la colonialidad vamos a ver que es una historia de dominación, de opresión y de explotación. Después también tenemos esos pares antitéticos que es la opresión y la liberación. Y ahí tenemos la filosofía de la liberación. Después también tenemos el problema de la raza y la identidad, o sea, quién se siente identificado o no. Y después también decimos que este tipo de filosofía está contaminada por lo social, por lo histórico y por lo cultural. O sea, está contaminada, es un tipo de filosofía que está contaminada. ¿Por qué? Porque es una filosofía que está culturalmente situada, y al estar culturalmente situada ese pensamiento está contaminado. ¿Pero qué? ¿Para quién está contaminado? No para nosotros. Para nosotros nuestra realidad son nuestros problemas, sino que está contaminado para el punto de vista de la perspectiva eurocéntrica, que habla de la filosofía analítica que se coloca más allá, por encima de las culturas, y que no puede ser contaminada por la misma. Bueno, entonces después decimos que la filosofía de la dominación y la filosofía de la liberación son pares antitéticos y uno depende del otro, son pares dialécticos. Entonces decimos que la filosofía de la dominación es un cuerpo teórico que justifica la dominación, que justifica el dominio sobre el otro. Y eso, por ejemplo, lo tenemos a Aristóteles, lo tenemos a Santo Tomás, lo tenemos a Montesquieu. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro modo de expresión? ¿Cuál es el modo de expresión? El modo de expresión es el ensayo. Ese es el modo de expresión que tienen los filósofos de la liberación. Se expresan, escriben a través de ensayos que después publican. Entonces el ensayo es algo que es de un punto de vista mucho más personal y situado también. Bueno, después, ¿cuál es el punto de partida? Nuestra historia de dominación. Nuestro punto es un punto de vista histórico-cultural, que es la historia de la colonialidad, de la dominación. Después, se trata de un pensamiento auténtico. Esto también es importante, que se trata de un pensamiento auténtico. Eso quiere decir que este pensamiento no encaja en las categorías europeas. ¿Por qué no encaja? La liberación. Porque nos estamos liberando de ellos son los que nos dominan. Entonces no es de su realidad, sino que es directamente de la nuestra. Y después dice, ¿cuál es el objeto de estudio? Eso también es importante, porque la filosofía de la educación, la filosofía de la liberación, habla de desde un lugar específico. No es para todo, no está dirigida a todos, sino que solo a los oprimidos, que es esa parte del pueblo que está oprimido por el poder dominante, poder hegemónico. Entonces, ¿qué pasa? Se dirige solamente a los oprimidos. Y para que tenga razón de ser, tienen que existir los opresores. Pero no se dirige a los opresores, entonces no se dirige a todo el pueblo, sino que solamente a los sectores populares que están oprimidos. Eso es, a los vencidos. Bueno, y después, la última etapa para poder cerrar esta ficha. Decimos que cómo podemos ir reconstruyendo las categorías, cómo podemos ir reconstruyendo a partir de las categorías eurocéntricas. Un ejemplo, cómo podemos ir reconstruyendo la idea de imperio, que la idea de imperio es una categoría eurocéntrica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar desde la perspectiva de la filosofía crítica latinoamericana. Entonces, por ejemplo, desde nuestro lugar, un ejemplo sería dar cuenta de la situación colonial, de dominio. Dar cuenta de, entonces, ¿qué tenemos que dar cuenta? De la situación colonial de dominio. Estábamos dominados desde ese punto de vista. Y también tenemos que dar cuenta, justamente por esa situación colonial de dominio, que es donde arranca todo, también tenemos que dar cuenta que seguimos reproduciendo modelos tradicionales de educación eurocéntrica. Entonces estamos tan occidentalizados que es muy difícil de construirnos. Bueno, ahora voy a grabar la ficha 1, lado B, que continúa, es la segunda clase de Romero Griego, que su título es Hacia una filosofía de la educación latinoamericana. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que analiza esta ficha? Bueno, analiza, reflexiona sobre la filosofía de la educación latinoamericana, o sea, esa es la base. Todos los temas relacionados con la filosofía de la educación latinoamericana. ¿Y qué es lo que analiza principalmente? Bueno, yo lo reduje todo al noúmeno educativo. ¿Qué quiere decir noúmeno? Es lo que está más allá del fenómeno. Utilizo la categoría de Kant. Bueno, entonces, ¿qué es el noúmeno? Bueno, son todas aquellas intenciones, esencias, sentidos, ideologías que hay detrás del fenómeno educativo, o sea, de todo, de lo que se ve. El fenómeno educativo es lo que se ve, lo manifiesto, lo naturalizado, lo que vemos todos los días, lo cotidiano dentro de lo que son las prácticas educativas. Entonces, hay un axioma que dice que todo lo que se hace por algo. Entonces, por eso, por ese motivo que detrás de cada acción hay una intención, y esa intención tiene que ver con la ideología como un conjunto de ideas, pero un conjunto de ideas orientadoras de una acción. En ese sentido se toma la palabra ideología. Bueno, las prácticas educativas, que esto es un eje, las prácticas educativas que son son el fenómeno visible de la educación, o sea, es lo que vemos, las prácticas educativas. Entonces, ¿qué hace la filosofía de la educación? La filosofía de la educación indaga, pregunta, analiza, reflexiona. Entonces, por ejemplo, en este sentido, reflexiona por qué sucede lo que sucede y, por ejemplo, ¿por qué los chicos forman en filas separadas varones y mujeres? Nosotros lo tenemos naturalizado, porque es así, porque siempre fue así, porque es natural, pero la filosofía de la educación justamente lo que hace es analizar ese fenómeno y preguntarse qué es lo que está detrás. Y va mucho más allá de lo visible y sobre todo no se conforma con las respuestas que incluyen argumentos tautológicos, como por ejemplo, qué es lo normal, qué es lo natural, qué es lo lógico, qué es obvio, qué es manifiesto. Bueno, todo eso lo descarta, como también descarta, por ejemplo, los argumentos de Aristóteles, los argumentos de Santo Tomás, los argumentos de Montesquieu, que son todos argumentos tautológicos de la lógica de la dominación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pregunta la filosofía? Porque es una reflexión, porque se pregunta qué hay más allá de de lo que resulta evidente. Entonces, por eso, o sea, como para cerrar este tema, la filosofía de la educación rechaza ese tipo de respuestas que dice que las cosas son, porque explica por qué los varones forman en filas separadas que las mujeres y la respuesta es porque siempre fue así. Bueno, entonces, eso es un argumento tautológico y por eso primero lo rechaza y busca ir más allá. Bueno, entonces, después, otro eje que analiza es ese juego dialéctico entre la teoría y la práctica. La teoría es entre lo abstracto, lo universal, lo analítico, la teorización. Y la práctica es la realidad, lo cotidiano, la práctica educativa latinoamericana. Esa es la práctica, lo cotidiano, el fenómeno, lo que se ve, lo real y dónde, pero tenemos que situarnos en Latinoamérica. Bueno, después, otro análisis que hace es el de los discursos. Analiza los discursos lingüísticos y extralingüísticos que se dan en el interior del fenómeno educativo. Por ejemplo, un discurso extralingüístico podría ser un escudo, un emblema, qué hay detrás del lema, qué hay detrás de los usos y costumbres, qué hay detrás de lo cotidiano, de los comportamientos, de las miradas, o sea, como dice Lucía Garay, que hay detrás de las marcas que uno encuentra dentro de la institución. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tomar algo concreto para poder analizar. Vamos a analizar las diferencias que hay entre una escuela laica y una escuela confesional. Entonces ahí nos vamos a encontrar con diversos discursos lingüísticos y extralingüísticos. Y entonces analizamos esto que es lo evidente, los discursos, pero después vamos a analizar qué hay detrás de todo eso.
Entonces, ¿qué hay detrás de esos discursos? Hay una ideología que los sustenta, hay un sentido. O sea, y no son los mismos en una escuela laica que en una escuela confesional. Entonces, bueno, por eso es, y después, bueno, ¿cuál es la ideología que las identifica? ¿Cuál es el lema de la institución? ¿Cuál es el perfil del egresado? Bueno, todo eso son ideologías que identifican a una determinada institución, y de eso se encarga el análisis de la filosofía de la educación. Bueno, después, otro eje que también está analizado en esta clase es las problemáticas sociales, o sea, la filosofía de la educación. Por eso la filosofía de la educación habíamos dicho que es interdisciplinar, porque también tiene el auxilio de otras disciplinas. Entonces, analiza las problemáticas americanas, a problemáticas sociales americanas, específicamente todo lo relacionado con la situación de dominación de las culturas originales, o sea, los pueblos indígenas en situación de dominio. Los pueblos indígenas en situación de dominio, que es a través de su historia y la colonización. Entonces, pueblos indígenas, estudiamos la historia de los pueblos indígenas en situación de dominación y la colonización. Entonces, ahí es donde tenemos a la antropología que sale en auxilio y dice que en relación con los pueblos indígenas en situación de dominación, situación de dominio, bueno, tenemos los fenómenos de enculturación, de aculturación y de transculturalidad. Transculturación. Bueno, la enculturación es incorporar. La enculturación significa incorporar otra cultura, o sea, incorporar la otra cultura, en este caso la española, pero desde la nativa. O sea, yo tengo mi cultura, incorporo lo que me sirve de la otra, pero desde la mía. Eso es un fenómeno de enculturación, o sea, desde adentro hacia afuera. Después tenemos el fenómeno de aculturación, es la negación y la destrucción de la cultura original. Y después tenemos la transculturación, que es esta categoría la inventó un uruguayo, creo que es Roy, no sé si es Roy, pero bueno, lo inventó un uruguayo. Y esta teoría está hablando justamente, bueno, es algo diferente, habla de la mezcla, habla que se da una mezcla. Esta teoría entonces habla de que se da una mezcla entre los recursos nativos propios, por ejemplo la mamacha, con los de la cultura dominante. Esta es una estrategia de los pueblos originarios para mantener viva su cultura. Bueno, y acá sí vamos a explicar lo de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe es en sí para los pueblos aztecas, o sea, para los pueblos originarios, es Donatzin, la guadalupana. Donatzin era una diosa azteca, de la como que establecía que estaba reviviendo a los pueblos indígenas, ¿no? Se trata también, evidentemente que se trata de un sincretismo, pero para ellos tiene sentido, porque bueno, es un fenómeno de América, muy americano. Bueno, entonces son estrategias que tienen los pueblos para mantener viva su cultura. Eso, que Donatzin era la diosa de la reconstrucción, del pueblo azteca. Entonces, Donatzin, diosa, porque el pueblo azteca había sido destruido por la colonización. Entonces, se produce una mutación del mito, de los dioses hombres a las diosas guerreros, a las diosas mujeres, que son las diosas de la reconstrucción. Entonces ahí es donde surge Donatzin, y Donatzin es un estandarte ¿qué pasa? Que lo utilizaron esa estrategia los pueblos indígenas para mantener viva su cultura disfrazada, por eso es un sincretismo, de la Virgen de Guadalupe, pero en realidad es Donatzin la guadalupana. Entonces este fenómeno de mezcla de culturas entre una y otra para llegar a una síntesis, que es ese sincretismo, es la estrategia que usan muchos pueblos para mantener viva su cultura. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que analiza
la filosofía de la educación crítica latinoamericana, bueno, justamente reflexiona sobre estos pueblos en situación de dominación. Reflexiona todas esas relaciones que hay entre dominio, presión, explotación, colonización y colonialidad, y la liberación, o sea, la filosofía de la liberación, que justamente está dirigida a esos sectores oprimidos para liberarlos de esa opresión. Bueno, después, pero no solamente analiza de un solo lado, sino que analiza de los dos lados, porque analiza también la lógica de dominación para poder analizar la lógica de la liberación. Entonces tenemos lo que es esa lucha de fuerzas, esas fuerzas que están en lucha contra la subordinación económica, política, cultural, económica, política, cultural, social. Bueno, entonces también analiza la cuestión indígena. ¿Por qué analiza la cuestión indígena? Con relación a las raíces identitarias. Analiza también la cuestión de la tierra, los derechos sobre la tierra. Y también analiza la cuestión de la mujer. Bueno, ahora vamos a pasar a la ficha 2 del eje 3, que es el capítulo de Arturo Roig, y habla acerca de la significación del nosotros. Bueno, previamente voy a hacer una introducción. Arturo Roig. Bueno, Arturo Roig es un mendocino que pertenece al grupo de la filosofía de la liberación y es en la línea de la perspectiva histórica. Bien, entonces, ahí, bueno, entramos directamente en el tema y decimos lo siguiente, que lo que van a analizar es un capítulo de un libro que se llama Acerca de la significación del nosotros. Entonces, ¿de dónde vamos a arrancar para poder desarrollar a Roy? Bueno, arrancamos diciendo que ¿quiénes somos nosotros? Bueno, porque según Roy, el nosotros es un elíptico. Elíptico quiere decir que es un pronombre que hace referencia a algo, o sea, que no puede, porque si no es un nombre vacío. O sea, ¿nosotros quiénes? Por eso nosotros hace referencia a alguien, a un grupo. En este caso, nosotros, los latinoamericanos. O sea, entonces todo el artículo de Roy gira en torno a eso, a nosotros, los latinoamericanos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos aquellos que tenemos nuestras propias circunstancias históricas, o sea, nuestras propias circunstancias históricas quiere decir que nacimos en un lugar con nuestros propios problemas, con nuestras propias necesidades, con nuestra propia cultura. Y también tenemos, o sea, eso es donde nacemos. Después también tenemos un sentido de nuestro existir, o sea, nos vamos desarrollando históricamente, porque también a la vez tenemos un proyecto. O sea, nacemos en un lugar con nuestras circunstancias, ese es nuestro hoy, con nuestros problemas, con nuestras necesidades. A su vez, también tenemos nuestras propias circunstancias históricas que rodean el hecho y ese es nuestro existir, cómo nos vamos desarrollando. Ese es nuestro estar, que es estar latinoamericano. Y por otro lado también tenemos nuestros propios proyectos. Nuestro proyecto, según este autor, es la integración. Bueno, entonces, para todo nosotros debemos ser valorados desde nuestra cultura y no de otra. Bien, eso es lo más importante, que debemos ser valorados desde nuestra cultura. Entonces, ¿quién es ese nosotros? Ese nosotros es un sujeto autodeterminado. ¿Por qué? Es autodeterminado. La autodeterminación tiene que ver con la identidad. ¿Por qué? Porque se identifica con el continente en donde nació. Se identifica con el continente, con su lugar de nacimiento. Ese es el a priori antropológico. A su vez es su ser, pero a su vez también depende, o sea, es su ser porque el a priori antropológico es el lugar donde nació, pero a su vez también depende de las circunstancias del hecho del lugar del continente que le tocó nacer, o sea, de las circunstancias que rodean al hecho del continente que le tocó nacer. También se identifica con lo latinoamericano y con el sector de la cultura a la cual pertenece, porque acordate que nosotros somos latinoamericanos, pero desde nuestra parcialidad,
Por eso nos identificamos con lo latinoamericano, pero o sea, en relación al sector, a la parcialidad a la que pertenecemos. Y ese es un estar y es a posteriori. Bueno, entonces, para ser verdaderamente latinoamericanos tenemos que reconocer nuestra unidad dentro de la diversidad. Y ese es un proyecto, es una posteriori porque aún no se ha conseguido esa unidad. Y por último tiene que haber un proyecto de integración. Bueno, entonces, como habíamos desarrollado a Arturo Roy es un filósofo que pertenece a la filosofía de la liberación. Pero ¿qué pasa? Dentro de la filosofía, no es que todos piensen de la misma manera dentro de la filosofía de la liberación. Lo que sucede es que es un título que los nuclea, es un esencialismo estratégico, como habíamos dicho. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que Arturo Roy es una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque ese nosotros es un sujeto histórico-cultural. O sea, porque lo esencial de él es que él dice que ese nosotros se trata se trata de un sujeto histórico-cultural. Bueno, entonces, ese sujeto histórico-cultural es y debe ser. O sea, ese sujeto histórico-cultural es porque es un a priori antropológico, porque nació en el continente. Y debe ser porque es un a posteriori antropológico en este sentido, que se va desarrollando como sujeto histórico-cultural. Entonces, es las dos cosas a la vez. Bueno. Después vamos a ir desarrollando lo que es a priori. Bueno, entonces, a priori, porque es un sujeto histórico-cultural latinoamericano. Esto quiere decir, es a priori, porque es un sujeto, lo que habíamos dicho, bueno, ¿qué es a priori? A priori es una categoría, lo que primero tenemos que explicar del a priori, que el a priori es una categoría filosófica que significa que es anterior, el sujeto es antes de existir. Es anterior a la experiencia, o sea, yo soy un ser humano antes de haber dado mi primer paso. Yo soy latinoamericana aún antes de que empiece la experiencia de mi existencia. Entonces, ¿por qué es un sujeto histórico-cultural latinoamericano? Por eso es el a priori antropológico. Entonces, ¿por qué es un sujeto histórico cultural latinoamericano? Por el solo hecho de haber nacido en el continente americano. Entonces, eso determina que tenemos un continente unido, que geológicamente se trata de un continente unido, que es un subcontinente. Y después también un a priori porque por las circunstancias históricas y culturales que rodean a ese lugar en el momento del hecho de mi nacimiento. Entonces primero que nací en este lugar y por otro lado estoy condicionado por las circunstancias del lugar donde me tocó nacer y eso van a ser las posibilidades que tenga de desarrollarme. Bueno, América Latina. ¿Qué dice el autor con respecto a América Latina? Bueno, dice que además también por otro lado dice que las personas somos sujetos históricos. ¿Por qué? ¿Por qué somos sujetos históricos? Entonces todos somos sujetos histórico-culturales. ¿Por qué? Porque todos somos latinoamericanos porque nacimos en este continente. Bueno, después también dice que América Latina es el fruto, o sea, América Latina es una construcción. ¿Por qué? Porque es el fruto de acciones individuales y que se dio esta América Latina, o sea, se fue desarrollando dentro de su propia historia. Y esas acciones individuales que fueron construyendo nuestra historia hicieron que América Latina sea eso y no sea otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el a priori, somos latinoamericanos, pero también tenemos un existir. ¿Qué quiere decir eso? Que se va haciendo a medida, somos, pero al mismo tiempo nos vamos construyendo, nos vamos haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre, entonces somos, el existir es que somos, pero al mismo tiempo nos vamos construyendo, nos vamos desarrollando, nos vamos haciendo. El hombre es constructor de historia, por eso construye la historia de Latinoamérica. Entonces nos vamos construyendo en donde, en el mero existir, acá en Latinoamérica. Entonces, como a medida que vamos existiendo, que vamos viviendo, vamos desarrollando nuestro propio proyecto cultural. Y cómo es ese proyecto cultural es de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir y al lugar donde vivimos. Bueno, y después tenemos por otro lado, para poder relacionarlo, tenemos el a priori antropológico.
el amplio antropológico es lo que recalca el autor y está en rojo, acuérdate que está en rojo, está en rojo. El amplio antropológico dice que el hombre es un sujeto histórico-cultural. ¿Por qué? Por la sola circunstancia de haber nacido en este continente. Entonces, es latinoamericano por haber nacido en Latinoamérica, en el continente, en el subcontinente latinoamericano. Bueno, ese es el geosuelo. Y después, por otro lado, a la vez, es un sujeto histórico a posteriori. ¿Por qué? Porque es un sujeto histórico que está determinado por las circunstancias del lugar donde le tocó vivir. O sea, es un sujeto histórico, es por haber nacido en este suelo, es latinoamericano. Y a su vez, también es un ser, pero también es un estar. ¿Por qué? Porque está acá y se está desarrollando acá en este suelo latinoamericano y va construyendo su propia historia a medida que va existiendo. Entonces, y por otro lado, que eso es del ser, está determinado por las circunstancias que le tocó vivir en el momento que nació. Bueno, por otro lado también, por eso es como que este sujeto histórico tiene varias perspectivas. Tiene una perspectiva anterior, que es que nació acá. O sea, que cuando nació acá, en el momento, en el hoy. Tiene una perspectiva durante, que es el estar, y tiene una prospectiva hacia el proyecto, hacia el futuro, que es este ser integrado, que es el proyecto de la integración, ese deber ser, que es la integración latinoamericana. O sea, que tiene un presente, tiene un presente que es cuando nació, o sea, un pasado, que se empieza a cortar a partir de la existencia. Nacimos, entonces ahí somos porque nacimos acá. Después existimos y nos vamos desarrollando y nos vamos construyendo como sujetos, y después nos proyectamos, y entonces en esa construcción tenemos un proyecto, que nos proyectamos hacia un futuro, y ese futuro es la integración latinoamericana como una unidad geopolítica, pero también una unidad histórico-cultural. Bien, ahora hacemos el proyecto. Entonces, el proyecto, eso es lo que tenemos que decir, que el hombre, a medida que va existiendo, va construyendo su propia historia. ¿Y y cómo construye su propia historia? En base a un proyecto, en base a lo que se proyecta. O sea, tiene como una meta, tiene una intencionalidad. Todo se hace por algo, las acciones tienen intenciones. Bueno, entonces, por eso también se proyecta hacia un debe ser. Bueno, ahora, esto digamos que es como una clave de toda la lectura, ¿no? Y decimos, ¿cómo se hace la filosofía latinoamericana? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, tomar conciencia. Primero lo que tenemos que hacer es que tenemos que reconocernos a nosotros como valiosos. O sea, que valemos, tenemos que reconocernos como valiosos. ¿Para qué? O sea, nos tenemos que conocer como valiosos. ¿Para qué? Para crear nuestro propio destino, nuestra propia historia, nuestra propia política, nuestra propia filosofía. ¿Sí? Nuestro propio destino, nuestra propia historia, nuestra propia filosofía. ¿Y esto por qué el autor dirá que nos tenemos que reconocer como valiosos? Porque hemos sido negados, porque hemos sido occidentalizados. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos, como hemos sido occidentalizados, como hemos sido aculturizados, que nos han negado lo propio. Entonces, ¿qué pasa? Debemos construirnos, o sea, debemos reconstruirnos, y nos tenemos que reconstruir como valiosos. O sea, nos tenemos que considerar valiosos, porque nosotros, por haber sido occidentalizados, nos sentimos muy inferiores, y eso lo tenemos acá, el chip lo tenemos en la cabeza. Entonces es como que nos da vergüenza hacer una filosofía latinoamericana, hacerlo con nuestras propias raíces, porque pensamos que no sirve, que no es como lo otro. Bueno, pero es justamente que no nos tenemos que comparar, porque nosotros tenemos lo nuestro. Bueno, después, el otro ítem dice que tenemos que tomar conciencia que somos un sujeto histórico-cultural. Y ese sujeto histórico-cultural es un sujeto que está atado a su contexto. Es el contexto donde le tocó nacer y las circunstancias que había en ese momento cuando nació, y que son lo que van a determinar su existir, esas circunstancias, porque naciste en un lugar y eso es lo que va a determinar tu existir, cómo vas a ser. Entonces, bueno, bastante determinista este muchacho.
Bueno, entonces, tomar conciencia que somos latinoamericanos, que somos tomar conciencia, eso es el a priori antropológico, tomar conciencia que somos latinoamericanos aún antes de comenzar a experimentar nuestra vida, por eso es un a priori. Y en las posteriores, el durante la experiencia de nuestra vida, que es donde vamos construyendo nuestra historia y donde vamos acercándonos a nuestro horizonte, que es nuestro proyecto. Bueno, y después, por otro lado, el otro ítem dice que tenemos que pensar en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestra sociedad latinoamericana. O sea, eso quiere decir en nuestra filosofía, que tenemos algo nuestro y que tiene que ser original. Y tenemos que situarnos desde acá, desde Latinoamérica, o sea, desde el suelo. Nos tenemos que contaminar por la cultura, es una palabra. Bueno, entonces, nos tenemos que situar acá, o sea, pensar en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestra economía, en nuestro, situado desde acá, desde Latinoamérica, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestras necesidades. Y por último tenemos que plantear un proyecto de integración, de unidad en la diversidad. Bien. Ahora también lo que hace el autor es desarrollar lo que es el concepto de diversidad. Entonces, ¿qué es la diversidad? Es el punto de partida. Esto quiere decir de que tenemos que tomar como punto de partida que nosotros somos diferentes a los demás y que nuestro punto de partida también va a ser diferente al de los demás. O sea, nosotros no somos los otros, somos nosotros. Bueno, entonces, ¿nos vamos a declarar latinoamericanos? Sí, porque esa es la unidad que se persigue, que nos declaremos latinoamericanos para que haya una unidad cultural. Pero también teniendo en cuenta que cada latinoamericano que se declara latinoamericano parte de su parcialidad. O sea, cada uno parte de su parcialidad. Cada uno tiene una nacionalidad, tiene una cultura, tiene una lengua, tiene una ideología, tiene una etnia, tiene un género, tiene una clase social, tiene una tradición. ¿Sí? A su vez, dentro de la ideología también puede estar conforme o disconforme, tiene conformidad o disconformidad, de acuerdo, si esté de acuerdo o no con el proyecto que se pretende. Entonces, por eso también depende de la ideología de cada uno y eso lo tenemos que saber para saber que ese es nuestro punto de partida, que somos diversos. Y muchas veces la diversidad ha sido negada porque no se puede conseguir la homogeneidad. Bueno, entonces, partir de que somos diversos. Bien, entonces, la verdadera integración está justamente en el proyecto, en unirnos a partir de la diversidad. Esa es la verdadera integración. Bueno, y por último hay una serie de ítems que habla como cierre. Entonces, para hacer filosofía de la educación latinoamericana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer filosofía de la educación latinoamericana, no en América, latinoamericana, desde nuestro lugar. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que hacer filosofía latinoamericana desde nuestras necesidades, desde nuestros problemas, desde nuestra historia y de nuestra cultura. Después, por otro lado, tenemos que reconocernos. Esto tenemos que integrarnos. Entonces, ¿qué es la integración? Reconocernos como nación latinoamericana, unirnos, pero que a partir de nuestra diversidad. Unión, pero a partir de nuestra diversidad. Y después, la última, que sería la primera, es reconocernos como sujetos valiosos, capaces de poder construir nuestra propia filosofía, nuestra propia historia y nuestra propia cultura. Fin. Vamos a pasar a la ficha número 3 del eje 3, que es la ficha de Eduardo Mendieta. Bueno, Eduardo Mendieta arranca hablando de lo que es la educación liberadora y la diferencia de la educación para la liberación. Porque la educación para la liberación es un ideal de la Ilustración, que hablaba de los niños como tabulas rasa, que había que iluminarlos con la luz de la razón. ¿Para qué? Porque era para liberarlos de la ignorancia. Para esa era la educación para la liberación, para liberar al niño de la ignorancia y en un proceso de humanización, porque se consideraba que el ignorante era menos hombre, que el ignorante es menos hombre que el ilustrado, ¿no?
Entonces, y lo es en todo sentido. ¿Por qué? Porque no cultivó la razón, justamente porque no cultivó la razón. Bueno, en cuanto a lo que es la filosofía de la liberación, o sea, la filosofía de la educación liberadora, que es la filosofía de la liberación, es un movimiento filosófico que se dio aproximadamente entre los años 60, 70 en Latinoamérica. Y que esta filosofía es distinta de lo que es o sea, es diferente de la educación para la liberación de lo que es la educación liberadora. Bueno, y las corrientes que vamos a analizar en el presente artículo son la pedagogía crítica de Freire, vamos a analizar también la teología de la liberación, en este caso a Juan Luis II, y después, por último, vamos a analizar la filosofía de la liberación, desde el punto de vista de Dussel, pero enfocado evidentemente que a la educación. Bueno, entonces arrancamos con Freire con su pedagogía crítica. Bueno, entonces Freire habla de la relación dialéctica, dice que para que exista una pedagogía de la liberación es necesario que exista una educación opresora, o sea, una educación que oprime. Entonces, el eje de este relato de Freire está en que tanto el educador como el educando tienen que tener una relación dialógica, una relación simétrica y en plano plenamente horizontal. Educador y educando, entonces tienen que tener una relación dialógica. Lo más importante acá es el diálogo, que tienen que estar en un plano de horizontalidad y que esa relación tiene que ser simétrica. ¿Por qué? Porque ambos son sujetos históricos y ambos saben y ambos son conscientes de que hay cosas que saben y hay cosas que ignoran. Entonces por eso se tiene que dar un diálogo para que se retroalimenten los conocimientos. Bueno, entonces ambos reconocen que son sujetos históricos y que pueden aportar, poner en cuestión. Entonces ambos reconocen que son sujetos históricos y que pueden aportar, poner en cuestión y transformar ciertos saberes para mejorar y para avanzar, evidentemente. Bueno, y después otro punto importante de Freire es la concientización. Tenemos que ser conscientes que somos sujetos históricos y que vamos a ir construyendo nuestra propia historia. Bueno, entonces la concientización, el proceso de concientización, ¿cómo se da? Se va a dar a través de la educación. ¿Y para qué? Para construir una conciencia crítica. ¿Y la conciencia crítica para qué nos va a servir? Nos va a servir para salir de esa conciencia ingenua, que es pensar en lo dado. Por ejemplo, siempre hubo pobres en la sociedad porque esto es así, porque es lo dado, porque siempre fue así. Bueno, entonces tenemos que, con una conciencia crítica, a través del proceso de concientización, vamos a salir de ese círculo, de ese círculo lógico de decir que hay pobre porque sí. Y vamos a empezar a criticar a la sociedad y ver por qué, pero desde nuestra realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para poder entender a los oprimidos, primero lo que tenemos que hacer es reconocernos, esto es lo más importante de Freire, reconocernos como sujetos constructores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia. O sea, reconocernos como sujetos históricos quiere decir que somos constructores de nuestra vida, de nuestra historia, pero también existimos. Eso quiere decir, y la existencia es anterior a la esencia, y eso quiere decir de que nuestro punto de partida son nuestras circunstancias, la realidad que a nosotros nos tocó vivir. O sea, sabemos que partimos, por ejemplo, que nacimos en una villa y esa es nuestra realidad, no vamos a cambiar eso, porque es previo a nosotros. Lo que sucede es lo siguiente, que sí podemos cambiar en el existir, o sea, en nuestra esencia no, pero sí podemos ir cambiando en la existencia, podemos ir transformando justamente tomando conciencia de esto, de que somos sujetos históricos y que construimos nuestra historia. Entonces, si la construimos, también tenemos el poder de poder deconstruirla y volver a construir nuestra vida y nuestra realidad para poder transformarla. Bueno, vamos a seguir con la ficha 3, pero de Eduardo Mendieta, pero en este caso vamos a analizar a Iván Illich.
Bueno, su tesis, ¿de dónde parte Iván Illich? ¿Dónde está todo ese desarrollo? Habla de que hay que desmantelar al sistema educativo, sobre todo hay que desmantelar la escolarización del sistema educativo, porque este sistema educativo, esta escolarización, sirve para que nos formemos en la lógica de los sectores dominantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La escolarización considera que a los niños y a los jóvenes como seres incompletos o seres inmaduros, además también los considera como objetos, ¿no? Que aún no están capacitados para insertarse en la vida social. Entonces, ¿cómo es la escolarización? Bueno, eso tiene una lógica verticalista, pero ¿cómo? Desde arriba hacia abajo, o sea, desde el Estado hacia los sectores populares, pero nunca desde abajo hacia arriba. Bueno, entonces, otra de las opiniones que tiene Illich es que la educación es la modernización de la pobreza y que no, o sea, nos quiere sacar el velo y decirnos que no viene a igualar nada, porque la raíz de las desigualdades no está en la educación, sino que la raíz de las desigualdades están en la estructura social desigual y sobre todo en la creencia que la misma gente tiene de que la estructura social es algo dado y que no se puede cambiar, que es algo natural, que es lo dado. Bueno, después, por ejemplo, lo que viene a criticar Illich claramente es la teoría de la escolarización, que dice que los que tienen mucho es porque son educados. Los de abajo que no tienen es porque no son educados. Entonces, ¿cuál es la solución? Mejorar la educación para los de abajo. Bueno, entonces dice que esta teoría de la escolarización justamente habla de la escolaridad como factor de igualación social. Y lo que dice Illich es claramente que esto es una mentira y que además que no solamente es una mentira, sino que es una crueldad hacer creer eso a la gente. Bueno, después desarrolla 4 ideas básicas. Vamos a enumerarlas y después vamos a ir desglosándola una a una. La primera idea que desarrolla es que el niño y el joven son objetos dependientes. Después, la segunda, que la escolaridad se convierte en una mercancía. La tercera es que la escolarización separa al individuo del mundo real, del mundo cotidiano. Y la cuarta es que la falacia de la educación obligatoria. Esa es la falacia de la educación obligatoria. Entonces la primera habla de que el niño y el joven para la escolarización son objetos y son dependientes. ¿De qué son dependientes? Son dependientes del paternalismo, tanto social como familiar. Entonces, son dependientes ¿por qué? Porque necesitan de la protección de los adultos. Y como necesitan de la protección de los adultos, es necesario formarlos para que es necesario formarlos ¿por qué? Porque todavía no están capacitados para lanzarse al mundo, lanzarse a la sociedad. Hasta, y ahí es donde hace hincapié en la idea de la emancipación, hasta que se puedan emancipar. Y la emancipación está relacionada con recibir la formación suficiente, estar lo suficientemente preparados como para poder lanzarse al mundo. Bueno, la segunda habla de que la escolarización se convierte en una mercancía. Se convierte en una mercancía, bueno, porque está hablando justamente del título como un capital simbólico, y ese capital simbólico se maneja con la misma lógica del mercado, o sea, se ofrece en la sociedad como un instrumento de prestigio social. Y después también que la escolarización utiliza el sistema fabril, donde hay horarios, donde hay filas, donde hay formación, donde hay orden, donde hay reglamentos, donde se utiliza el uniforme también. Bueno, entonces, ¿para qué nos forma la escolarización? Nos forma para trabajar, pero no nos forma para humanizar. Bueno, después la tercera tesis, o sea, el tercer punto que desarrolla es que la escolarización aleja o separa al individuo del mundo cotidiano. ¿Por qué? Porque justamente desecha esos saberes de la vida cotidiana, porque el único saber desecha y destruye esos saberes
que son esos conocimientos que provienen del mundo cotidiano del sujeto, o sea, fuera de las puertas de la escuela, porque los considera mundanos, los considera vulgares, los considera superfluos. Y que el único saber válido es el saber académico, el saber que se da en el interior de la academia, ¿no? Pero el mundo, el individuo cotidiano, el del mundo cotidiano no es válido. Por eso es que la escolarización separa al individuo de ese mundo. Bueno, después el cuarto, que es el que más desarrolla, es el que habla de la falacia de la educación obligatoria. Bueno, ¿para qué se utiliza esta educación obligatoria? Bueno, para mostrarse al mundo que nuestro sistema es escolarizado, que tenemos un alto índice de chicos que terminan, que, o sea, más que nada para mostrar una estadística de lo que es un avance social. Y esto, de esta manera, sirve para legitimar nuestro orden social, que son, digamos, que es el orden social perteneciente a los sectores dominantes. Eso les sirve. Y por otro lado, también les sirve como excusa a los sectores dominantes para invertir la carga de la culpa. Ya que en este momento, o sea, si estás mal, si sos pobre, si no avanzaste, si no igualaste, es por tu culpa, porque no te aprovechaste de las ventajas que te ofrece el sistema educativo obligatorio y gratuito que te está dando el sistema. Entonces, es como que por eso invierten la carga de la culpa. Si no avanzan es porque no quieren, porque no saben aprovechar a la escuela. Entonces, en este momento es como que se estarían lavando las manos de que no es culpa de un sistema, de una estructura social desigual, con la creencia de que la pobreza es lo dado, sino que la culpa la tienen ellos mismos que no se aprovechan del sistema. Bueno, para esta postura, por supuesto. Bueno, y después, como cierre, el autor dice que no hay que confundir educación con escolarización, porque justamente la escolarización es todo ese sistema que venimos estableciendo, de que separa el sujeto del mundo cotidiano, que los saberes que traen por fuera de la escuela no son válidos porque son considerados vulgares, que lo forman te forman para salir al mercado, o sea que es una educación mercantilista, o sea, se convierte en una mercancía, que al niño se lo considera como un objeto dependiente, y el Estado paternalista, la educación verticalista, y sobre todo la falacia de la educación obligatoria, donde se invierte la carga de la culpa. Entonces, ¿qué es lo que propone el autor? Que tenemos que empezar a valorizar otros saberes que están por fuera de la escuela, que son los saberes que son los saberes populares, que también están formados, que también se han formado, que también tienen conocimientos. Bueno, valorizar esos saberes que están por fuera del sistema educativo y permitir que esos saberes también sean transmitidos, y considerar lo que son tan dignos como los saberes escolares para ser transmitidos. Eso es lo que propone Illich. Bien, y vamos a hacer otro autor conjuntamente con Illich, que es Juan Luis II. Bueno, Juan Luis II es un cura jesuita y habla de la educación, es un cura jesuita y es uno de los curas tercermundistas que habla de la teología de la liberación. Entonces, utiliza dentro de la teología, se encarga de la educación y dice que la educación debe realizarse bajo la educación, o sea, propugna lo que es la educación como liberación, y cuando se realiza bajo la lógica religiosa debe realizarse con el mensaje, basada en el mensaje de liberación del oprimido. Ese mensaje de liberación del oprimido está dentro, o sea, se va a encontrar siempre dentro de todos los textos bíblicos. Entonces, la educación debe reproducir esa lógica, utilizar los textos bíblicos para liberar al pueblo oprimido, o sea, esos ejemplos de Jesús del texto bíblico para poder liberar al pueblo oprimido. Entonces, la liberación del oprimido a través de, como contenido, transmitiendo el contenido de los textos bíblicos, donde está lleno de mensajes de liberación de los oprimidos. Jesús siempre a favor de los oprimidos. Bien.
Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de Dussel y de Enrique Dussel. Bueno, y Enrique Dussel hace una separación, o sea, establece un nuevo método que es la analéctica y también una nueva rama de la filosofía que es la pedagógica. Bueno, la pedagógica, vamos a encargarnos primero de la parte de la pedagógica, que es lo más fácil. La pedagógica es una rama de la filosofía que se encarga del análisis filosófico de la educación. O sea, es el análisis filosófico de la educación, rama de la filosofía de la filosofía que se encarga del análisis filosófico de la educación. ¿Y qué analiza? Analiza el vínculo entre los sujetos y las prácticas educativas, sujetos y prácticas educativas. Bueno, después bueno, en este texto se dedica claramente a desarrollar lo que es su método, que es la analéctica. Y para poder desarrollar la analéctica, primero hay que explicar la dialéctica y por qué está en contra de la dialéctica. Bueno, para hacer una primera aproximación decimos que la analéctica viene de lo análogo. Lo análogo es pensar los vínculos con el otro pensar los vínculos como si el otro fuera yo. O sea, pensar en el otro como si el otro fuera yo, eso es la analéctica. Pensar en el otro como si el otro fuera yo. Bueno, y ¿qué es lo que dice la dialéctica tradicional? Dice que todo en el mundo se define por lo que no es. Entonces, todo en el mundo se define por lo que no es. Por ejemplo, si queremos hablar de maestro, bueno, el maestro no es alumno, el hombre no es la mujer. Bien, entonces ese vendría a ser la gran dialéctica. Bueno, en la gran dialéctica lo que tenemos es que hay una sola totalidad, que es la totalidad dominante, donde el vínculo es unidireccional desde arriba hacia abajo, desde que domina hacia que es dominado. Es asimétrico porque es unidireccional y donde uno, que es el dominante, se impone hacia el otro. Por eso hay una sola totalidad que es la que abarca a la otra. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos es la cultura europea sobre la cultura originaria. Bueno, interpretan es donde vienen a interpretar al otro, o sea, se interpreta al otro dentro de su totalidad. El hombre y la mujer. El hombre interpreta a la mujer como distinta, sí, la interpreta como distinta, porque no, como diferente, no distinta, como diferente. La mujer es diferente, no es el hombre, pero después va a interpretar a la mujer como él la quiere ver, dentro de la totalidad de su lógica, no de la totalidad de la lógica de ella, sino dentro de la totalidad de su lógica. Como la ve a la mujer, como que la mujer no tiene que manejar y se tiene que ir a lavar los platos, como que la mujer tiene que estar encerrada en la casa. Bueno, y lo mismo pasa con el caso de los indios. Cuando los españoles llegaron a América y los indios intercambiaban oro por baratijas, los españoles se burlaban de ellos, se reían de ellos y los veían como unos salvajes y atrasados porque no le veían el valor que ellos le daban al oro. Bueno, justamente es ahí donde reside el problema, que no se dieron cuenta, los españoles en sí, no se dieron cuenta que porque veían a los indios desde su totalidad, desde su lógica, que es que el oro tiene valor. Para ellos, para los indios, el oro tal vez no tenía tanto valor como para ellos. Entonces, ¿por qué justamente? Porque no aplicaban este nuevo método que establece Dussel, la analéctica. O sea, de ver al otro como un distinto, con su carga cultural, con su modo de vivir, con su modo de sentir, con su modo de pensar, con su modo de vivir su propia vida y con su manera de pensar. O sea, con su modo de vivir su propia vida. O sea, que ellos viven como quieren, con su modo de sentir, con su modo de pensar, con su propia carga cultural. Eso no lo hacían. Bueno, y ahora vamos a ir a la analéctica, que es lo que desarrolla. Entonces, la analéctica viene de lo análogo. Empezamos por ahí, viene de lo análogo. Bien.
¿Y qué quiere decir lo análogo? La analéctica quiere decir pensar los vínculos como si el otro fuera yo. Entonces, lo primero, acordate que la dialéctica tradicional dice que existe una sola totalidad. Esta dice que existen muchas y diferentes totalidades, no una sola, sino diferentes. Y nos movemos dentro de determinadas totalidades. Yo me muevo en mi totalidad, pero tenemos que reconocer que existen otras personas que se mueven dentro de la suya. Y eso no es que quiera pretender absorber a nadie en mi totalidad, sino que cada uno se mueve dentro de su totalidad y que coexisten distintas totalidades. Empezamos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que reconoce la analéctica? Reconoce la distinción, no la diferencia. Son dos categorías distintas. Reconoce la distinción, la carga cultural, que existen distintos modos de ser, de pensar, de sentir, de vivir su propia vida, y que existen también distintas cargas culturales. Existe una carga cultural que es diferente. Entonces, ese es el punto de partida, reconocer eso, que existen diferencias, ¿sí? Entonces, y que existe un otro, esto es lo más importante. Primero reconocer que existen las diferencias y después reconocer que existe un otro que vive en otra totalidad, que tiene características de otra totalidad. Entonces, cuando reconozco, esta es la base de la analéctica, reconocer que existe un otro con características de otra totalidad. Reconocer que existe un otro con características de otra totalidad. Reconocer que existe un otro con características de otra totalidad. Una vez que reconozco que existe un otro con características de otra totalidad, recién ahí se puede empezar a entablar el diálogo. Por lo tanto, para Dussel, la educación tiene que ser totalmente en un plano horizontal, en un plano de diálogo, donde reconozco que el otro es distinto y que es distinto. Reconozco la distinción con el otro. Yo soy distinto a vos. Mi totalidad es diferente a tu totalidad. Por lo tanto, nos tenemos que sentar a charlar. No que yo esté por encima tuyo ni que te absorba, como la dialéctica tradicional. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de otro autor que es Falsbora y que desarrolló un método que es la investigación-acción. Bueno, este método significa que hay que investigar participando para modificar la realidad, o sea, para hacer posible una transformación. Entonces, con este método de la investigación-acción, lo primero que se pregunta es cómo se produce el conocimiento en Latinoamérica. Entonces, ¿para qué lógica enseñamos? Enseñamos para la lógica occidental. ¿Nos sirve ese paradigma occidental? No, no nos sirve porque no es aplicable para la realidad latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que propone este autor? Propone la sociología de la liberación. ¿Para qué? Para que empecemos a enseñar categorías nuestras, que sean nuevas y que respondan a nuestras necesidades, a nuestros problemas y a nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo es nuestro sistema educativo? Bueno, nuestro sistema educativo responde a la lógica occidental. Y cuando hay problemas, si hay problemas, ¿qué pasa? La culpa es de la realidad, no de la lógica. O sea, la culpa es que la realidad no se adapta a la lógica. Entonces, por eso ahí entra Perón en juego y dice que a los trajes se los tiene que hacer a medida. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tenemos que crear nuevas categorías para responder a nuestros problemas, a nuestras necesidades y a nuestra realidad, a nuestro tiempo y a nuestra historia. Bueno, y ahora vamos a pasar al último autor, que es Augusto Salazar Bondy. Bueno, este autor dice que nosotros somos culturas dependientes. O sea, los latinoamericanos somos culturas dependientes, tanto en lo económico como en lo cultural. Por lo tanto, no somos capaces de producir nuestro propio conocimiento. Somos dependientes de Occidente. Bueno, entonces no podemos producir por el momento, mientras seamos dependientes de Occidente, por eso no tenemos que liberar de Occidente, pero mientras seamos dependientes de Occidente no podemos producir ciencia, filosofía, ciencias sociales, no podemos producir conocimientos auténticos. ¿Por qué? Porque estamos dominados por Occidente. Entonces, para poder producir ciencia auténtica es necesario independizarnos, emanciparnos, una emancipación cultural. Y
también dice que en la época precolombina sí que había conocimiento auténtico. Lo que sucede que después de la conquista todos los conocimientos fueron a imagen y semejanza de Europa. Chimpum. Bueno, y por fin vamos a ir a la última ficha, que es la ficha número 5 del eje 3, que es la ficha de Vera Ferrau Candó. Vera Ferrau Candó. Bueno, el título del texto que se analiza es Educación Cultural Crítica, Construyendo Caminos. Bueno, Vera Candó es una componente de la filosofía de la liberación y es una de las pioneras que desarrolla lo que es la pedagogía de coloniales y se enfoca, o sea, esta pedagogía se enfoca en las tradiciones negras e indias y también en autores que se basan en ellos, que escriben desde los problemas latinoamericanos, o sea, desde las realidades de los problemas, de las necesidades latinoamericanas. Bueno, lo primero que se empieza a desarrollar es la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Son radicalmente opuestas porque multiculturalismo supone una coexistencia de culturas, pero que no hay vínculos entre ellas, que no se relacionan. En cambio, lo que es la interculturalidad quiere decir entre culturas y o sea que dependen de la relación vincular entre las culturas. O sea, aquí se da una relación vincular entre las culturas. Bueno, después bueno, ya se enfoca directamente en lo que es la educación intercultural. Y habla justamente del intercultural, que tiene que haber, para que haya educación intercultural tiene que haber relación, tiene que haber vínculos, y estos vínculos tienen que ser mutuos, tienen que ser recíprocos. Bueno, entonces, acá hay algo muy importante que después se desarrolla con los movimientos negros y que tiene que ver, o sea, acá se relaciona con los movimientos negros y que tiene que ver justamente esta educación intercultural con el reconocimiento de las contribuciones históricas que han hecho a nuestro desarrollo. Ahí está las contribuciones históricas interculturales que han hecho estos pueblos, por ejemplo los negros, como el sargento Cabral, que era negro, y lo que están pidiendo estas culturas es que las reconozcamos. Y esos son los aportes, esos son los vínculos, los reconocimientos mutuos a nuestro desarrollo. Y también la educación intercultural hace que concienticemos que somos una mezcla. No es que nos bajamos de los barcos, sino que somos una mezcla entre europeos, indios y negros. Somos mestizos y eso lo tenemos que reconocer. Entonces, la educación intercultural tiene que ver con la palabra asimilación y vinculación. Asimilación, una que asimile, pero que una asimile la cultura de la otra, pero que se vinculen, que esta vinculación sea recíproca. ¿Para qué? Para proporcionar una unión de culturas y así de esa manera producir nuevos conocimientos desde nuestro suelo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La interculturalidad tiene distintas etapas. La primera etapa es la del periodo colonial, que se da desde el siglo XV hasta el siglo XX. Bueno, y pasamos por el siglo XIX con la conformación de los estados nacionales. Bueno, ¿en qué cómo se caracteriza esta etapa? Bueno, esta etapa sí se dio una asimilación cultural, pero a Occidente, al eurocentrismo. Bueno, entonces, ¿qué se buscaba? Bueno, se buscaba una palabrita interesante que es la homogeneización, que es la homogeneización en la educación y por educación y la homogeneización por eliminación. En Argentina, Chile y Uruguay se dio la homogeneización por eliminación. Por eso hay tan pocos indios, hay tan pocos pueblos originarios, o sea, hay tan pocos representantes de los pueblos originarios en esta zona. Bueno, después la segunda etapa es la etapa de las escuelas bilingües. Bueno, en esta etapa se dio en la segunda mitad del siglo XX
y había toda acción todo se hace por algo, había una intencionalidad detrás de todo eso, y la intencionalidad era poder entender, comprender esas culturas para poder asimilarlos a la nuestra. O sea, se buscaba eso, para asimilarlos a la cultura occidental, para poder dominarlos, entenderlos, comprender su idioma, comprender su lengua, comprender sus costumbres, pero ¿para qué? Para poder dominarlos, no para beneficio de ellos, sino para el beneficio propio. Bueno, después una tercera etapa, bueno, que esta etapa es el fomento de la cultura indígena. Esta es la etapa del fomento de la cultura indígena. Bueno, esta etapa se dio en los años 70 aproximadamente, y entonces se buscaba fomentar la cultura indígena a través de la educación. Entonces, también se le hace una crítica que en este caso, si bien estamos avanzando hacia la interculturalidad, también decimos que nosotros, los occidentales o la cultura occidental, permitimos que ellos desarrollen su cultura. Estamos permitiendo que ellos se desarrollen. Bueno, después una cuarta etapa. Esta cuarta etapa, bueno, es una etapa mucho más seria, más importante, porque es el reconocimiento internacional de que de los pueblos y de las instituciones indígenas. Bueno, entonces ahí sí que se produce lo que es una ampliación de la interculturalidad. Bueno, y ahora viene todo un desarrollo teórico, ¿no? Que dice que primero estamos hablando de un cuerpo jurídico indígena propio. En este caso, ¿qué pasa? El derecho indígena es un derecho de tipo consuetudinario, o sea, se da por transmisión oral y a través de las costumbres. Y muchas veces el derecho indígena es opuesto al derecho occidental. Por ejemplo, la utilización del peyote para la utilización ritual del peyote, cuando la categoría occidental es que el peyote es una droga alucinógena. Después también tenemos la cuestión de la tierra, la problemática de la tierra, el ejido mexicano, la propiedad comunitaria de la tierra, porque se prohibió. Después también la política sarmientina liberal con respecto a la apropiación de la tierra, cuando se les pedía a los gauchos título de propiedad para que pudieran trabajarla, justamente como excusa para poder expropiarla. Bueno, después se desarrolla la cuestión indígena. Bueno, ¿qué es la cuestión indígena? La cuestión indígena estamos hablando justamente de eso, la concepción de la tierra, que la tierra no tiene dueño, la concepción, después también todo lo que tenga que ver con la religión, los entierros, y después una cuestión, los rituales, después una cuestión bastante interesante que es la concepción frente al castigo. O sea, tienen distintas maneras de ver al castigo. Por ejemplo, se proporcionan lo que son castigos ejemplares, pero que no están buscando como nosotros como los occidentales, digo nosotros, lo tengo incorporado, como los occidentales castigar a la persona, al reo y punto, sino que ellos están buscando que ese delito, o sea, con ese castigo, que ese delito no se vuelva a cometer y que de alguna manera se beneficie toda su comunidad. O sea, lo que siempre están buscando entonces es que no vuelva a pasar, ir al origen del problema y de esta manera pensar en una comunidad que viva mejor, pensar mejor. Por ejemplo, un tema podría ser el tema del castigo que hace la mujer al marido infiel, que lo encuentra con la amante, que lo puede castigar a latigazos. Después otro ejemplo es el político que no cumple con sus promesas, que que se lo puede castigar a latigazos en la plaza pública por el mismo pueblo. Después, cuando se produce un asesinato dentro del mismo pueblo, o sea, dentro de la misma comunidad, el asesino no solamente tiene que responder por su delito, sino que además también tiene que comprometerse a mantener de por vida a la familia del que asesinó. Bueno, esos son todas esas cuestiones. Y después tenemos a la cuestión de los movimientos negros en América Latina. Bueno, esto hay una doble característica. Por un lado, piden el reconocimiento histórico, o sea, que tiene que ver con los vínculos de la interculturalidad. En este sentido, reclaman ser visibles en la historia. ¿Por qué? Porque fueron muy afectados por esa política de blanqueamiento que prácticamente borraron el color de su piel.
Y el sargento Cabral era blanco para los cuadros, pero el sargento Cabral era negro. Entonces, están buscando que se les reconozca su lugar en la historia. Y ahí es donde está justamente el vínculo intercultural, o sea que ellos ayudaron a construir nuestro Estado Nacional. Bueno, entonces, que la cultura y la historia, lo que buscan es que la cultura y la historia reconozcan sus aportes. Bueno, y después, por otro lado, también el problema que también plantean estos movimientos negros de América Latina es la discriminación laboral por cuestión racial, por cuestiones étnicas. En este sentido, que desde el punto de vista laboral son explotados y son discriminados por el color de su piel. Entonces, los peores trabajos y esta cuestión étnica forma parte de nuestra realidad latinoamericana. Los peores trabajos son para los negros, los indios y los morochos dudosos. Esos son los peor pagos, por eso es una cuestión de explotación laboral. La causa es que se sigue reproduciendo la lógica social colonial. La lógica social colonial, o sea, la situación colonial seguimos viviendo una situación colonial, donde existe una cuestión de raza, que es un invento, que ha sido una cuestión por la cuestión de raza. ¿Cuál es la lógica colonial? El negro es esclavo, el indio es un siervo, el blanco es el capataz. Después, ¿cuál es la causa? Bueno, justamente lo que habíamos dicho. Y después, entonces, desde el punto de vista laboral, hay una doble lucha, porque por un lado es la lucha que tiene el proletariado que es explotado, pero por otro lado también está la cuestión étnica, la cuestión racial, que frente a un puesto de trabajo siempre los mejores pagos van a ser los blancos. Entonces eso es algo que tenemos que luchar desde acá. Eso es uno de nuestros problemas. Entonces, ¿qué pasa? Después, por otro lado, tenemos que decir que la raza es un invento. La raza es un invento. Es un invento latinoamericano, es un invento español, es un invento, no español, europeo. ¿Por qué? Porque es una teoría que se ha inventado para justificar la dominación sobre la conquista, para justificar la dominación y la continuación y la colonialidad, y por otro lado también es un invento para justificar el comercio de esclavos, que eran las grandes ganancias que tenían. Bueno, entonces, esta cuestión de la raza, o sea, la teoría de la raza, trajo como consecuencia la clasificación. Una clasificación de la superioridad. Primero los blancos, segundo los indios, tercero los negros. Bueno, perfecto. Bueno, y después el último tema, el penúltimo tema es que habla de las tensiones de la interculturalidad. Entonces, las tensiones de la interculturalidad. Bueno, primero tenemos la interculturalidad funcional versus la interculturalidad crítica. La interculturalidad funcional está solamente en el discurso. En el discurso se reconoce que hay diferentes culturas, que tienen que aprender a convivir entre ellas para que haya paz social, que se tienen que relacionar. Bueno, ese es el discurso político que está, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen, pero no es interculturalidad, sino que es multiculturalismo. Bueno, y después tenemos la interculturalidad crítica, que esa sí va al foco del problema y busca cambiarlo, busca mejorar esta sociedad. Entonces, ¿cuál es el foco del problema? ¿Dónde enfocan ese problema? Bueno, lo enfocan en la estructura social desigual y buscan soluciones, que es promover la igualdad, que es promover la integración. Bueno, después la segunda tensión tenemos entre la educación intercultural y la interculturalidad. Entonces, educación intercultural versus interculturalidad como proyecto político. La educación intercultural es bastante, digamos que es bastante parecida a la interculturalidad funcional, donde la interculturalidad solamente está como un contenido curricular.
Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que aportamos nuestro granito de arena a la interculturalidad cuando disfrazamos a los chicos de indio para el Día de la Raza. Mira, ahí está, quedó redondito. Bueno, y después, otra cuando les enseñamos a los chicos de la secundaria que los indios eran cazadores recolectores. Y ahí se quedó todo, no hicimos más nada. En cambio, si buscamos la interculturalidad como proyecto político, entonces decimos que llevar la interculturalidad a acciones reales. Tiene que haber la interculturalidad con acciones reales. Acciones reales de qué? De integración entre culturas. Acciones reales de integración entre culturas. Entonces, en este caso es como que trabajar con todas las culturas, con ellos y ellos con nosotros. Y así de esa manera construir juntos nuestra sociedad. Entonces, proyecto político es promover la acción, acciones reales. Entonces, trabajar con ellos y que ellos trabajen con nosotros, trabajar con la cultura de ellos y ellos con la nuestra. Y de esa manera producir lo que es una integración real para poder construir una nueva sociedad, que es una sociedad latinoamericana. Bueno, después el tercero es la interculturalidad versus la intraculturalidad. Bueno, está muy lindo que trabajemos entre culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa una cosa, que las culturas, por ejemplo, vamos a poner los wichis, vamos a poner los guaraníes, cualquiera que queramos, los mapuches, cualquiera que queramos hablar. Bueno, ellos tienen esta postura que dice, ustedes nos piden que colaboremos con ustedes y ustedes con nosotros, pero si ustedes nos dominaron siempre y nos aplastaron y nos eliminaron. Entonces, lo primero que tienen que dejar es que hacia adentro, introspectivamente, nos reconstruyamos como cultura, resurgamos de nuestras cenizas, ¿no? Entonces, que nos permitan primero para poder llegar a la interculturalidad, primero que haya una intraculturalidad donde nosotros nos podamos reconstruir de nuestras cenizas, podamos producir nuestra propia cultura y podamos ampliarla. Y recién ahí, cuando estemos en un nivel de igualdad con ustedes, vamos a poder contribuir. Bueno, porque nuestra cultura fue destruida. Después, el cuarto punto es interculturalidad para unos, interculturalidad para todos. Bueno, la interculturalidad para unos es ese tipo de interculturalidad que solamente está dirigida a los negros y a los indios. O sea, es para y por ellos, no para nosotros, sino solamente para ellos. En este caso es el tema de la escuela bilingüe. ¿Dónde hay escuelas bilingües? Donde hay guaraníes, por ejemplo, que se les tiene que dar los dos idiomas para que conserven su lengua. Pero, ¿por qué no dar guaraní en toda la sociedad? Por ejemplo. Bueno, entonces... Eso entonces es el tema de las escuelas bilingües. En cambio, la interculturalidad para todos es algo muchísimo más amplio. Es una interculturalidad dirigida a toda la sociedad. A toda la sociedad en este sentido, que todos tenemos la obligación de entender al otro. Y que el diálogo, que no nos sintamos superiores. Todos tenemos la obligación de entender a los otros. Y que el diálogo sea un diálogo totalmente horizontal, que estemos en plano de igualdad y que esté dentro de toda la sociedad. Bueno, después el quinto, que es un poco más problemático, el quinto es el reconocimiento versus la redistribución. Bueno, no solo nos tenemos que quedar con reconocer al otro que es distinto, reconocer, no solo tenemos que quedarnos con reconocer que existen los pueblos originarios, que son previos a nosotros, que son preexistentes, pueblos originarios. Entonces, reconocer que hay pueblos originarios que son preexistentes y que son los dueños de la tierra. No solamente lo tenemos que reconocer, sino que tenemos que ir un paso más allá y redistribuir la riqueza total. Digamos que incluirlos en la redistribución porque a ellos también les corresponde. Eso es lo que está diciendo estos puntos. Bueno, y un último desarrollo que habla de los núcleos de la educación intercultural. El primer núcleo es la deconstrucción, que ya esto viene desarrollado desde varios autores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que deconstruir el sistema educativo para volverlo a construir. ¿Con qué? Con esta política de la interculturalidad.
y vincular el sistema educativo a la interculturalidad. Entonces lo tenemos que reconstruir. La segunda es la participación. Bueno, entonces dice que no solo reconocer, esto es un poco más allá del sistema educativo, porque no es solo reconocer que las demás culturas, las otras culturas son iguales a las nuestras, sino que además también darles participación política en el Estado. Eso quiere decir que darles una banca en el Senado y en la Cámara de Diputados, que ellos, y esto es más que nada, entonces darle una banca para que, para darles voz, para escuchar sus reclamos, para escuchar sus problemas, ¿sí? Y además para escucharlos y reconocerlos, y eso es políticamente por reconocimiento. Después, el tercero es reconocer la intraculturalidad para que ellos se puedan desarrollar. Y el cuarto es que está muy relacionado con la interculturalidad como proyecto político, porque es educación intercultural real, integración educativa real entre los distintos grupos a nivel educativo, o sea, que tiene que haber un proyecto educativo donde realmente se integra a los distintos grupos, sus culturas, sus formas de pensar, sus formas de sentir, integrarlos al sistema educativo y para que todos podamos conocerlo.